Tienes un dinero listo para invertir y no sabes si colocarlo en la bolsa de valores o en un negocio propio. Entonces, este video te va a ahorrar muchísimo tiempo, dinero y probablemente varios errores bastante caros. Los fanáticos de la bolsa te dicen que inviertas todo en acciones y ETFs. Los fanáticos del emprendimiento te dicen que trabajar para otros es perder el tiempo y que debes montar un negocio cuanto antes. Y al final mucha gente queda atrapada en el medio, sin saber realmente qué decisión tiene más sentido según su situación financiera actual. Por eso hoy vas a entender cuándo tiene más sentido invertir en la bolsa, cuándo tiene más sentido construir un negocio propio, qué ventajas y desventajas tiene cada camino, y sobre todo, cómo tomar esta decisión de manera inteligente sin dejarte llevar por fantasías financieras ni promesas absurdas. Antes de comenzar, dale like, suscríbete y comenta algo, cualquier cosa. Yo quiero que ayudes al canal sin vergüenza. Entonces, comencemos. La mentira de invertir poco y hacerse rico rápido. Para tomar una buena decisión entre invertir en la bolsa o crear un negocio propio, primero es necesario entender cómo funciona realmente la inversión. Muchas personas comienzan a invertir creyendo que el simple hecho de colocar dinero en un activo hará que su situación financiera cambie rápidamente. El problema es que la inversión no funciona de esa manera. La inversión no crea riqueza de la nada. Lo que hace es multiplicar capital que ya existe. Por eso, cuando el capital inicial es pequeño, y además los aportes mensuales también son pequeños, el crecimiento suele ser mucho más lento de lo que la mayoría imagina. Aquí es importante entender algo básico. Los rendimientos funcionan en porcentajes, no en milagros. Si una persona invierte $1,000 en un activo que genera un rendimiento anual del 5%, al final del año habrá ganado aproximadamente $50. Eso significa que el dinero sí creció, pero el crecimiento sigue siendo pequeño porque el patrimonio inicial también era pequeño. El problema entonces no está en la inversión. El problema está en la cantidad de capital que se está utilizando. Por esa razón, muchas veces, las personas se enfocan demasiado rápido en conceptos como vivir de dividendos o generar renta pasiva, cuando todavía no han construido un patrimonio suficientemente grande. Una cartera pequeña puede generar algo de rentabilidad, pero esa rentabilidad por sí sola difícilmente cambiará la vida financiera de alguien si los aportes continúan siendo bajos. Por ejemplo, una persona que invierte $50 mensuales sí estará avanzando financieramente, pero lo hará a una velocidad muy distinta a alguien que puede invertir $500 o $1,000 mensuales de forma constante. Aquí aparece el verdadero motor de una inversión, la capacidad de aportar más capital con el tiempo. Mientras mayor sea la cantidad de dinero que entra constantemente a la cartera, mayor será la velocidad de crecimiento del patrimonio. Por eso, durante las primeras etapas financieras, muchas veces tiene más sentido enfocarse en aumentar ingresos antes que obsesionarse con buscar el activo perfecto o el dividendo más alto. Aumentar ingresos puede significar conseguir un empleo mejor pagado, aprender una habilidad más rentable o construir una fuente adicional de dinero. Y precisamente ahí es donde comienza a aparecer la discusión entre bolsa y negocio propio. Porque cuando una persona entiende que el crecimiento depende en gran parte de cuánto dinero puede aportar constantemente, empieza a darse cuenta de que generar más ingresos puede ser incluso más importante que la inversión misma durante las primeras etapas. Negocio propio, la herramienta más rápida para aumentar ingresos. Una vez entendido que el crecimiento de una inversión depende en gran parte de la capacidad de aportar más dinero constantemente, se vuelve mucho más fácil comprender por qué tantas personas deciden construir un negocio propio antes de enfocarse seriamente en la bolsa de valores.
Esto no significa que invertir sea malo, ni que la bolsa no funcione. Lo que significa es que, cuando los ingresos son bajos, el principal problema financiero normalmente no es la falta de inversiones, sino la falta de flujo de dinero suficiente para invertir cantidades relevantes. Por ejemplo, una persona que gana un salario limitado probablemente tendrá poca capacidad de ahorro después de pagar vivienda, alimentación, transporte y demás gastos básicos. En ese escenario, aunque invierta correctamente, el crecimiento será lento porque los aportes mensuales seguirán siendo pequeños. En cambio, cuando una persona logra construir una fuente de ingresos más fuerte, automáticamente aumenta su capacidad de ahorro y también su capacidad de inversión. Aquí es donde el negocio propio puede convertirse en una herramienta muy poderosa. Un negocio exitoso no solo genera ingresos adicionales, sino que también puede aumentar considerablemente la velocidad con la que una persona acumula capital. Y actualmente existen muchas formas de comenzar un negocio sin necesitar grandes cantidades de dinero al inicio. Algunas personas venden servicios, otras trabajan con habilidades digitales, otras crean contenido en Internet, automatizaciones, diseño, edición de video, programación, ventas o consultorías. Incluso hay personas que comienzan simplemente utilizando conocimientos que ya tenían y que antes nunca habían monetizado. Ahora bien, es importante entender algo con claridad. Emprender no significa trabajar menos. De hecho, durante las primeras etapas normalmente ocurre lo contrario. Un negocio exige tiempo, energía, responsabilidad y tolerancia al estrés. Cuando una persona trabaja para sí misma, ya no solamente debe preocuparse por ejecutar tareas, también debe pensar en clientes, ventas, organización, problemas operativos y estabilidad financiera. Por eso muchas personas descubren rápidamente que construir un negocio puede ser más difícil emocionalmente que tener un empleo tradicional. Sin embargo, el objetivo principal de un negocio no es solamente ser tu propio jefe. El verdadero valor está en que un negocio puede acelerar la generación de capital. Y cuando el capital comienza a crecer más rápido, también aumenta la capacidad de invertir cantidades mucho mayores en la bolsa de valores más adelante. Por eso, para muchas personas mayores de 40 años, el negocio puede funcionar como el motor principal de generación de dinero, mientras que la inversión puede convertirse después en la herramienta encargada de preservar y multiplicar ese capital a largo plazo. La bolsa de valores, el lugar donde el dinero trabaja a largo plazo. Después de entender cómo un negocio puede acelerar la generación de ingresos y aumentar la capacidad de ahorro, ahora sí tiene sentido analizar correctamente el papel que cumple la bolsa de valores dentro de una estrategia financiera seria. Porque muchas veces, las personas esperan de la bolsa algo para lo que realmente no fue diseñada. La mayoría entra pensando en ganancias rápidas, movimientos explosivos o libertad financiera en poco tiempo, cuando en realidad la función más importante de la bolsa es otra: preservar y multiplicar patrimonio durante largos periodos de tiempo. La bolsa funciona especialmente bien cuando se combina con constancia y tiempo. Por ejemplo, una persona que invierte todos los meses en ETFs diversificados o en empresas sólidas puede aprovechar el crecimiento natural de la economía y de las compañías a lo largo de décadas. El problema es que este proceso normalmente es lento al inicio, especialmente cuando los aportes son pequeños. Y aquí nuevamente aparece la importancia de los ingresos. Imagina dos personas. La primera invierte $50 mensuales. La segunda invierte $1,000 mensuales gracias a un negocio propio o a ingresos mucho mayores. Ambas pueden obtener exactamente el mismo rendimiento anual del mercado, pero los resultados finales
serán completamente diferentes. La razón es simple. El interés compuesto tiene mucho más impacto cuando trabajas sobre cantidades grandes de dinero y sobre aportes constantes más elevados. Por eso, durante las primeras etapas, muchas veces tiene más sentido enfocarse en crecimiento antes que en dividendos. Este punto es importante porque muchas personas comienzan buscando activos que paguen altos dividendos, creyendo que eso resolverá su situación financiera rápidamente. Pero si el patrimonio todavía es pequeño, incluso un dividendo elevado generará poco dinero real. Por ejemplo, una cartera de $5,000 con un rendimiento anual del 5% apenas produciría alrededor de $250 al año. Eso demuestra que los dividendos son más efectivos cuando ya existe un patrimonio considerable detrás. Primero se construye capital. Luego ese capital puede transformarse en renta pasiva. Precisamente por eso la bolsa debe entenderse como una herramienta de acumulación patrimonial a largo plazo, no como una solución inmediata. Mientras una persona trabaja, desarrolla habilidades o construye un negocio, puede ir utilizando la bolsa para convertir parte de sus ingresos en activos financieros que continúen creciendo con el paso del tiempo. Y cuando ambas cosas comienzan a combinarse correctamente, la conversación deja de ser negocio o bolsa y empieza a transformarse en algo mucho más inteligente desde el punto de vista financiero. Negocio y bolsa no son enemigos. Juntos construyen libertad financiera. Después de analizar por separado cómo funciona un negocio y cómo funciona la bolsa de valores, es más fácil entender que el verdadero error no está en escoger uno u otro, sino en pensar que ambos compiten entre sí. En realidad, las personas que logran construir patrimonio de forma sólida normalmente utilizan las dos herramientas en momentos diferentes y con funciones distintas dentro de su vida financiera. Un negocio puede funcionar como el motor principal de generación de dinero. Es decir, es la herramienta que permite aumentar ingresos, crear excedente de capital y mejorar la capacidad de ahorro. La bolsa, en cambio, puede funcionar como el sistema encargado de conservar y multiplicar ese capital durante muchos años. Cuando ambas cosas trabajan juntas, el crecimiento financiero suele acelerarse muchísimo más que utilizando solamente una de ellas. Por ejemplo, una persona puede comenzar construyendo un negocio pequeño o desarrollando una habilidad que aumente sus ingresos mensuales. A medida que ese dinero comienza a crecer, parte de ese excedente puede dirigirse constantemente hacia inversiones en ETFs, acciones o distintos tipos de activos financieros. Con el paso del tiempo, la bolsa empieza a transformar esos aportes constantes en un patrimonio cada vez más grande. Este punto es importante porque muchas personas pasan toda su vida únicamente trabajando y generando ingresos activos, pero nunca convierten ese dinero en activos productivos. El problema de eso es que dependen completamente de seguir trabajando para mantener su nivel de vida. Pero también existe el caso contrario. Personas que quieren invertir agresivamente mientras sus ingresos siguen siendo bajos y limitados. Ahí, el crecimiento financiero también termina siendo lento porque simplemente no existe suficiente capital entrando al sistema. Por eso, la construcción de patrimonio normalmente necesita dos cosas al mismo tiempo: capacidad de generar ingresos y capacidad de invertir correctamente. Una sin la otra suele limitar muchísimo los resultados. Generar dinero sin invertir puede hacer que una persona trabaje durante décadas sin construir activos reales. Invertir sin capacidad de generar más ingresos puede hacer que el crecimiento sea demasiado lento. Al final, la libertad financiera no aparece por comprar un activo específico ni por encontrar una inversión mágica. Lo que realmente produce resultados es construir patrimonio de forma constante durante muchos años. Y para lograr eso,
Lo más inteligente normalmente es utilizar cualquier herramienta que permita generar más capital y después convertir parte de ese capital en inversiones que continúen creciendo a largo plazo. Por eso, independientemente de si una persona trabaja, emprende o tiene un negocio propio, siempre tiene sentido desarrollar el hábito de invertir una parte del dinero que produce. Al final, la decisión correcta no es escoger entre negocio o bolsa, como si uno eliminara al otro. La verdadera diferencia la hace entender en qué etapa financiera estás y qué necesitas construir primero. Si hoy tus ingresos son bajos, probablemente tu prioridad debe ser aumentar tu capacidad de generar dinero. Y si ya logras generar buenos ingresos, entonces la inversión se convierte en la herramienta que puede ayudarte a conservar y multiplicar ese capital durante décadas. Ahora suscríbete al canal si este contenido fue de utilidad y comenta la palabra Bolsa de Valores si entendiste este punto de vista sin vergüenza.